Mis queridísimos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto, y en el video de hoy vamos a ver 3 trucos que puedes usar para mejorar tus creaciones de resina epoxi. Necesitamos saber cómo funcionan las resinas y para qué vamos a usar qué tipo de resinas. En primer lugar tenemos la resina transparente, que esta resina es para pequeños trabajos de joyería porque el grosor es máximo de 1 centímetro. Entonces, este tipo de moldes de joyitas no tiene ni siquiera el centímetro y esta es la resina ideal para esto. Esta resina te permite trabajar 1 hora y media aproximadamente hasta que se endurece. Es importante saber eso. La proporción de esta resina es 1 parte por 0.6, es decir, 100% por 60%. Y esta resina te estaría endureciendo en 1 día aproximadamente, 2 días si hace mucha humedad. Todos los que quieran hacer joyitas, esta es la resina que tienes que estar usando. Ahora vamos a ver la resina de artista de Art Pro. La proporción de esta resina es 100:66. ¿Cuál es la diferencia de esta con esta? Bueno, esta es un poquito más espesa. También la vida útil para trabajarla antes de que se caliente es 1 hora y media. Al ser más espesa y permitirte mayor grosor, es ideal para hacer las marinas o es ideal para hacer un barniz de los cuadros. Y por ahí va a ir el primer consejo que te voy a dar. ¿Cuánto tarda en endurecer realmente esta? Pues ya es dura al tacto en 2 días, pero más o menos 1 semana o hasta 10 días para que esté completamente dura. Bueno, una vez dicho esto, vamos a dar el primer consejo para resina. ¿Qué pasa si tú quieres pintar diferentes colores con resina epoxi? Tú harías A, harías B, después tienes que revolver en las 2 resinas durante 3 minutos y en ese momento que está ya mezclado tienes 1 hora 20 minutos hasta que se empieza a sobrecalentar y a endurecer. ¿No te ha pasado que estás trabajando y cuando volteas ya está dura la resina y ya está echada a perder? Ahí te va el primer consejo para que esto no te suceda. A y B, 100:60. ¿Qué hacemos si ponemos A en el vaso? Tenemos que calcular cuánto va a ser B. Lo calculamos y lo anotamos. Y antes de anotar y antes de colocar lo que deberías de colocar de esto, cuando solo tienes el componente A, ahí es cuando le pones el pigmento. Y así puedes hacer varios vasitos con el pigmento. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en endurecer esto? Esto no va a endurecer hasta que le coloques el B. Entonces puedes hacer tus pigmentos e irlos endureciendo según los vas a ir trabajando. Vas a evitar que la resina se te endurezca a mitad de trabajo. Esto es ideal si vas a usar varios colores y si quieres hacer varias joyitas con diferentes efectos. Si vas a usar 1 o 2 colores, realmente sería una pérdida de tiempo. Te conviene más hacer la mezcla, ponerlo en 3 vasos, usar los colores y en 1 hora y media que se te endurezcan, te daría tiempo. Segundo consejo, tiene que ver también con el tiempo de endurecimiento de nuestra resina. Supongamos que vamos a usar Art Pro porque tenemos un cuadro y lo queremos barnizar. Queremos que quede una capa fina y ultra brillante y vamos a usar esta resina de artista. Obviamente porque es más espesa y porque permite un grosor superior. Pero ¿qué pasa si yo hago la mezcla y la empiezo a revolver y la tiro en mi cuadro? Probablemente sí, es espesa, pero es autonivelante, así que probablemente se te quiera ir por los costados. Probablemente tengas que estarla nivelando y estar corrigiendo toda la 1 hora y media. Así que, ¿qué vamos a hacer para barnizar un cuadro con esta resina?
Haces tu mezcla, la revuelves y te esperas 40 minutos, 45 minutos hasta que se empiece a calentar tu vaso. Quiere decir que ya está endureciendo, ya está mucho más viscosa y cuando la coloques en tu cuadro el proceso va a ser mucho más rápido y no se te va a salir por la viscosidad del cuadro. Este es el consejo número 2. Consejo número 3. Cuando se habla de burbujas, ¿cómo podemos evitarlas? ¿Cómo podemos eliminarlas? No es lo mismo usar este palito poroso para revolver que usar plástico que es mucho menos poroso para revolver. Es mucho más fácil que te salgan burbujas si revuelves con algo poroso que si no. No debes de revolver súper duro. ¿Sabes? Lo que debes de hacer es mezclar la resina. Yo pongo el componente A y después el componente B. Lo coloco en medio. No dejo que vaya a las orillas porque es más aceitoso. Es más fácil mezclar así por fuera y después por dentro y no hace falta que estés usando tanta fuerza y tanta rapidez y vas a evitar un montón de burbujas, pero aún así las burbujas van a aparecer. ¿Cómo las eliminamos? Muy sencillo. Calentando la resina vas a hacer que suban a la superficie y que revienten. Normalmente van a subir en el vaso. Si lo dejas unos 10 minutos después de que revuelves, van a subir solas por la gravedad, van a subir en el vaso y va a ser muchísimo más fácil después pasarle el soplete o pasarle la pistola de calor. Si te quedaste hasta aquí, consejo extra para evitar que se te estropee la resina en invierno con tanta humedad. Cuando haces una capa de resina, ya sea para barnizar o estás haciendo una marina y ves que esa capa de resina está muy húmeda, lo que puedes hacer es, una vez que haces tu resina, dejas pasar una media hora y después, con tu pistola de calor y este materialcito que tenemos en la pistola, esto te va a crear una capa fina de calor. Haces tu resina, tu barniz o tu cuadro de resina, pasa media hora y después con la pistola de calor le vas pasando pequeñas capas hasta que la humedad desaparece y como ya estaba medio catalizado, evitas que vuelva a aparecer y tus cuadros te quedan perfectamente brillosos y perfectamente barnizados como si fuese un cristal. No olvides que tenemos un código de descuento para los suscriptores del canal en la tienda de Resin Pro, así que si no estás suscrito, es el momento de suscribirte para disfrutar de este código y todos los tutoriales. Nos vemos muy pronto.